Bueno, amigos, hoy me complace mucho tener aquí a don Juan Morales. Juan fue volante en una época muy bonita del fútbol nacional y dejó una marca muy, muy interesante porque participó en equipos que tuvieron planillas muy, muy buenas en los años 80 e inicios de los 90. Quizás lo asociamos más con aquel extraordinario Uruguay de Coronado de Leroy Lewis, de finales de los 80, principios de los 90, y con aquel Carmelita espectacular de Carlos Watson de 92, 93. Pero también don Juan anduvo por San Miguel, que es lo que luego tomó Roger en los 90 como Goicoechea. Jugó también en el Club Herediano, jugó en el Deportivo Saprissa, jugó para Barrio México y también tuvo un paso por la selección nacional en el proceso que nos iba a llevar a Estados Unidos 94, que tuvimos una generación muy buena de futbolistas, pero lamentablemente nuestra dirigencia no era muy ordenada en aquel tiempo y bueno, pues eso nos frustró el pase al Mundial de Estados Unidos. Pero bueno, aquí es un placer tener a don Juan Morales aquí en el estudio, a quien pues nos ha costado reunirlo y tenerlo por acá, pero bueno, por dicha hoy ya don Juan aquí está. Y bueno, el placer de tenerlo, don Juan, y a que hablemos un rato de su carrera y de su vida actual para todos aquellos que lo recuerdan. Un placer tenerlo por acá, don Juan, ¿cómo le va? No, muchas gracias más bien por la invitación. No, hombre, con gusto. ¿Cómo va todo? Le agrego algo. Sí, dígame, Roger. Está invicto en un torneo en Escazú. A ver cómo estoy en todas yo. Es cierto. Está invicto o está en primer lugar. Vamos bien. y la característica de Juan, cuando sale, creo que lo recuerdo más cuando salió en Barrio México, que era de los volantes que les exigían gol. Uh-huh. Entonces era un volante que tenía un promedio de gol por torneo, 8 goles, 7 goles. Era buenísimo, ¿no? Ahora usted ve digamos, el montaje de los volantes ahora, actualmente, hacen 2, 3 goles por año. Hay unos que ni hacen goles. Están más concentrados en otras cosas. Y el volante antiguo quitaba, marcaba, regateaba, hacía goles, hacía de todo. Se ha limitado mucho. La estrategia y la táctica han limitado mucho a este equilibrio. Además de que la figura del creativo se ha perdido. Sí, es que ahora todo es tan táctico, ¿no? Que la figura del creativo se ha perdido en los últimos años. Por la estrategia. Claro. Y por la táctica. Es que ahora se busca mucho eso de que el volante tiene que ser mixto, ¿verdad? Correcto. Entonces ya termina siendo más contención que creativo. Sí, es que antes eras contención, ahora es creativo, ahora es mixto. ¿Verdad? Entonces ahora es mixto. ¿verdad? Hay que ser sí, todo. Pero es que si el jugador, yo voy más que todo por la calidad que había antes. Usted ve a Clodoardo y a Rivelino, que eran los dos de contención, cuando se instara ese modelo de juego 4-2-4 o 4-4-2, los dos eran contenciones, Rivelino y Clodoardo, y los dos tenían gol. Toniño Cerezo también. Sí, y los dos tenían gol. ¿Y Rivelino quién fue? Claro. Bueno, el tema sí es bien sabroso, ¿verdad? Porque yo no sé si el fútbol ha evolucionado o ha más bien involucionado, porque eso que está hablando Roger, cuando uno se reúne con gente vieja, uno dice, es que ya casi no hay 10. Y antes el 10 era una de las posiciones más importantes y que más se respetaba dentro del campo de juego. Yo me acuerdo que cuando uno se ponía esa camiseta, uno decía, bueno, tengo una responsabilidad gigantesca, que es recibir de espaldas, chuparme las primeras patadas y dar el pase de gol. Porque así era como jugábamos nosotros. Ahora, digamos que mucha gente se pone la camiseta, pero no siente esa responsabilidad. Casi no reciben de espalda al marco contrario. Ellos lo que hacen es pasarla a los costados, recibirla y pasarla a los costados. Pero en aquella época nosotros sentíamos esa responsabilidad gigantesca que era disfrutar, dar un pase de gol o meter un gol. Incluso ahí está don Juan, para los que nos siguen en televisión, ahí cobrando ese tiro de esquina, ese partidazo con Punta Arenas. ¿Se acuerda, don Juan, de ese partido? Uruguay-Punta Arenas, en el Pipí Lumaña. Creo que ganamos 4-3. Al revés, perdieron 4-3. Para
ver, porque me acuerdo que una vez... Usted metió uno de penal, ¿verdad? Ese fue el pistoncillo, ¿verdad? Carlos, sí. Carlos. Carlos, sí, un jugadorzazo, claro. No, ese fue un partidazo ahí en el pelo. Es a lo que voy yo, a que los volantes de antes tenían gol, tenían sacrificio y tenía el plus de meter goles. Es que yo Ahora creo no. que, ahora ahí está Pedriño también, creo que don Juan toca un tema importante, la camisa 10 creo que es poco respetada. Perdió ese valor. No quiero como caer mal ni respetar a nadie, pero Herediano le da la 10 a Yeltsin Tejeda, por ejemplo. Un cortador. Se supone que el 10 es el habilidoso, el inteligente, el que distribuye, ¿verdad? Y se la dan por ejemplo, a Yeltsin, es solo un ejemplo, pero se la dan a Yeltsin que no tiene esas cualidades. Él es de cortar y dar, ya, ¿verdad? Él no tiene olfato goleador, él no es un volante creativo, en fin, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se ha perdido esa categoría o ese caché que arropaba al que tenía la número 10 encima, ¿verdad? Sí, no sabe uno hasta dónde los mismos entrenadores o los mismos estilos de juego que existen ahora están como dejando de lado esa posición que es tan importante dentro de los equipos ofensivos, porque vamos a ver, nosotros antes lo que considerábamos era que jugar a la ofensiva era lo moderno, ¿verdad? Uh-huh. Pero ha evolucionado o involucionado, no sé cómo llamarlo, pero ahora se ven muchos equipos que lo que hacen es jugar más defensivo que a la ofensiva. Aquí, para quienes nos siguen también en televisión, estamos con otro partido de esto ya es en el 92, ahí está Gugi Ulate, que también aquí va a anotar Juan Morales, otro partido con Punta Arenas, no sé, como que le tenía media puesto usted el puerto, ¿verdad? Don Juan, ya para hablar propiamente de la carrera suya, don Juan, ¿qué recuerda de los inicios? Allá en San Miguel fue, ¿verdad? Los primeros puntapiés de primera división, ¿o fue en el barrio? No, el primer partido lo jugué yo, yo había salido del colegio y me llamaron a una selección juvenil que al final no viajé con esa selección que jugó en Los Ángeles una eliminatoria y empecé cuando salí del cole empecé a estudiar en la universidad y entonces me refugié un poco ahí en la tercera división del fútbol de Escazú. Uh-huh. y apenas tenía 17 años, iba para 18 años. Y llegó un directivo del San Miguel y me hizo una propuesta de ir a jugar en las reservas, uh-huh. Aquella época, las reservas que era tan lindo, ¿verdad? Del equipo de Guadalupe, San Miguel. Y de inmediato, ¿verdad? Le dije a mi papá que me apoyara. Y sí, pues fue muy lindo porque él me dijo, bueno, jamás deje de estudiar porque ese es su futuro. Pero si usted quiere jugar fútbol, por supuesto, yo lo apoyo. Y entonces empecé a ir y jugué creo que 3 partidos en la reserva y ya el cuarto partido jugué con la primera. ¿Quién estaba? Estaba ahí Rivelino Sánchez y toda sí, gente. ¿Quién más estaba ahí? Sí. Pucha, para echar el cartel para atrás. Estaba Tamba Castro, estaba Rivelino. Badilla. Martínez. Badilla, muy lindo. Sí. Martínez, Vaca Martínez. Martínez. El portero era aquel, el Cacho Meléndez, ¿verdad? Cacho Meléndez, sí, cierto. Coto, No, yo no. O Soto. Azotico, el lateral derecho. Lateral derecho, buenísimo, sí, claro. Sí, no, un muy buen equipo, pero como todos los equipos pequeños, ¿verdad? Sufre mucho porque no hay tanta organización, no hay tanta plata. ¿Cómo se llama? Se luchó duro, se luchó mucho y era mi primer año. No conocía yo tanto el fútbol de primera división, pero creo que, como dice Roger, siempre uno siente la responsabilidad y creo que anoté como 4 o 5 goles. De ahí al barrio, ¿verdad? Imagínese, 17 años, 4 goles, un volante. Entonces, esos son los volantes que los visores en ese tiempo, o cualquier entrenador, son los que lo atrapan. Entonces, ese muchacho tiene gol, me interesa. Y yo creo que ese fue me acuerdo la catapulta. El primer partido que me pusieron en la banca, ¿verdad? Fue contra la Liga. Y creo que de casualidad fue también el primer partido de Juan Callazo, ahí en Guadalupe. Collella. En el Collella, sí. Y entonces íbamos, creo que empatados 0-0, 1-1, no me acuerdo. Y entonces me dice el entrenador, don Luis, aquel señor Borghini. Don Luis Borghini, me dice, sí. Caliente. Hijo de pucha, hasta que le entra uno aquel nerviosismo.
Y entonces ya me metió como faltando 15, 20 minutos. Y la primera bola que toco yo jugando en primera división, me acuerdo que fue un rebote de la defensa de la liga y fue una bola altísima, ¿verdad? Afuera del área, como por el extremo derecho. Y yo pensé por un momento, bueno, ¿qué hago? ¿Le meto un cabezazo como para quitarme la responsabilidad de encima, para meterla al área? ¿O la paro, como siempre he creído que lo sé hacer? Y de ahí ya defino mi trayectoria. Y la bajé, quedó muerta ahí, se la pasé a la derecha y hubo como 3 o 4 que aplaudieron. Pero eso al final del camino lo llenan a uno. Claro. Sí, porque obviamente el estadio estaba más lleno de liguistas que guadalupanos. Pero esos 3, 4 que aplaudieron me satisfizo mucho en el sentido de que vieron, digamos, que yo estaba intentando jugar fútbol. Y de ahí que te fuiste para el barrio, ¿verdad? Sí. ¿Fue la época del accidente aquel o fue antes y te fuiste antes de ese accidente o ya estabas en la nómina de...? No, yo estuve en el accidente donde lamentablemente fallecieron los compañeros. Tenía tal vez un mes de estar ahí cuando sucedió. Pues muy poco. Sí, porque estamos hablando de que en el 81 fue cuando yo debuté y ese accidente fue en enero, febrero, el 30 de enero del 82. Fue muy trágico, ¿verdad? Eso, Juan. Sí. Porque fue un momento... Y yo creo que el club no se curó nunca de esa situación, ¿verdad? Sí, claro. Es que el hecho de que hayan fallecido tantos compañeros fue un golpe muy duro que obviamente pasamos días muy, muy terribles. Pero después cuando empezamos a competir, que nos dieron ahí un chance ahí para volver a... nos unimos y casi que jugábamos sentíamos esa necesidad como de ser un equipo diferente y que por los compañeros que habían fallecido queríamos sobresalir. Sí, fue un pasaje complicado ese del barrio, ¿verdad? Sí, Johnny Fischer, Miguelito Arias andaba. Arias, que venía de la Juela, sí. Sí, mucha gente. Sí. Juan, si yo te preguntara, bueno, después tenés un paso por el Saprissa y por el Herediano. ¿Cómo los resumís? O sea, ¿en cuál crees que te fue? ¿Cuál te gustó más, Saprissa o Herediano? Yo toda la vida fui sapricista, por influencia más que todo de mi papá, paz descanse, porque él de toda una vida fue morado. Fue morado. Y en aquella época de los 70s, solo Saprissa era campeón, ¿verdad? Entonces, obviamente uno va creciendo en el barrio y lo que uno quiere es ir con el equipo con el que gana, claro. Con el que gana, sí. Más que todo para que no lo molesten nosotros, ¿verdad? Porque así es el bullying, ha existido toda una vida, ¿verdad? Y entonces, yo digo que Heredia, a mí me firman, don Isaac Sasso, me firma después de una buena temporada que tuve yo en Barrio México, estuve 82-83. Y yo decido, ya tenía un contrato con Barrio México que finalizaba en esa época, y entonces me acuerdo que don Howard Rupert me ayudaba, él me daba consejos, porque Howard es un señorón, ¿verdad? Y yo abogado. Chiquillo. El abogado, sí. Sí, el juez. El juez, sí, claro, el juez, sí. No sé si todavía está ejerciendo. Creo que todavía ejerce, ¿no? No, ya está pensionado. pensionado. Sí. Poder judicial se pensiona bastante antes. Sí. Y entonces yo cuando jugábamos en contra, yo aprovechaba y entonces yo le preguntaba, mira, ¿por qué no me haces una asesoría para el contrato? Porque me está llamando la gente de Heredia y nos reunimos. Él vino a San José y yo fui allá a Limón, y entonces me dio algunas guías de cómo elaborar un contrato, digamos, ya un poquito más buscando protegerse uno un poco, ¿verdad? Bueno, ya firmé con Heredia y la verdad me fue muy bien porque igual creo que fue ese año 84, creo que anoté como 6 goles, hice varias asistencias, tuve un par de lesiones porque en la posición que uno jugaba, era propenso a los golpes, ¿verdad? Porque siempre los defensas o
o los volantes de contención, siempre era aquel típico rudo, Sí, ¿verdad? Que venía por detrás y se llevaba todo. Mincho. Pincho, ¿ah? Sí, Chévere, no, Sí, güey, chévere. No, y es que le Mills. gustaba tener la bola, Rodolfo y si Mills. va a tener la bola va a recibir un poco de patadas, ¿no? Sí, claro, es claro. propio del puesto, ¿verdad? Sí, es la característica. Y sí, y llegamos hasta la famosa pentagonal aquella, que bueno, no pudimos quedar campeones. Por alguna razón, que tal vez no viene al caso comentarla en este momento, el equipo no me firmó para el siguiente año. Y entonces Saprissa se acercó y... Prisa de Matera era. Saprissa, sí. De Matera. De Matera, sí, exactamente. Se acercó y... 85 fue eso. Eso fue 8-5, sí, firmé 8-5 y 8-6. 2 años estuviste en Prisa. 2 años, sí. Campeón en Copa Camel. Entonces, ¿Va? Fuiste campeón en Copa Camel con Matera. Sí. Ah, en Estados Eso fue Unidos. en Estados. ajá, Ujú. sí, contra el Atlas fue. El Atlas. Creo que es el Atlas, Sí, sí. ¿verdad? Sí. Mm, De los dos, digamos, hablando futbolísticamente, me quedo con Heredia. Ajá. A pesar de que yo fui morado toda una vida, y me quedo con Heredia, porque creo que el grupo era como más unido, el grupo era como más compenetrado. A pesar de que nos ponían a marcar hombre a hombre, que eso es parte de las cosas, de los inventos, ¿verdad? Había Sí, venido... sí. Era Es antifútbol, la evolución del fútbol. Todo el mundo le robó eso porque lo que lo usaban mucho eran los rusos. Los rusos en el 1 contra 1 lo desgastaban y después, faltando 20 minutos, jugaban Bueno, libres. Ellos evolucionó estaban entre reventados el otro comillas, equipo. porque Juan Luis lo usaba todavía hace como 4 años en Cartago. Bueno, y creo que eso lo trajo a Costa Rica aquel señor Iván Raz, y lo implementó en la liga por varios años y le dio resultado, y entonces desgraciadamente digo yo, los entrenadores nacionales se pusieron a copiar, Lo copiaron, sí. se pusieron a copiar algo que para nada, yo digo que el futbolista costarricense Diferentes. No es una- idiosincrasia del tico, ¿no? Eso no es, exactamente, eso no está en la sangre del tico. Pero bueno, fue una parte de la historia del fútbol de Costa Rica que nosotros la vivimos y la sufrimos, porque yo me acuerdo que uno de mis pleitos con un señor entrenador, de cuyo nombre no me quiero acordar, mi pleito era que él me exigía a mí, yo como 10, que yo marcara como Germán Chavarría. Jamás. No, jamás. Y entonces yo le decía, en grupo, o sea, yo se lo decía en la cara. Es que eso es la diferencia. Yo con 20, 21 años, yo se lo decía en la cara. Le digo, bueno, está bien, yo acepto. Si yo puedo cooperar con la marcación. Con la marcación, no creo que nunca llegue a ser como dicen los ingleses, un box to box, pero yo sí puedo en determinado momento cooperar con eso, siempre y cuando don Germán Chavarría también haga lo que yo hago. Y me lo eché enemigo para toda la vida. Por supuesto. Por supuesto. Me lo eché enemigo y yo creo que después influyó más adelante en mi carrera futbolística negativamente, pero no viene al caso. Es Yo solamente un comentario Me imagino por dónde andas. que al final Qué del bárbaro camino, Moyano. que al final uno dice, pucha, el fútbol de Costa Rica debería estar mucho más arriba en esa época, ¿verdad? Por el talento que existía. ¿Cómo no? Pero bueno, esos inventos de entrenadores que al final del camino lo que estaban eran tratando de asegurar un poquito más de meses su salario, se prestaba para ese tipo de cosas, ¿verdad? Estamos conversando con don Juan Morales, ex jugador del San Miguel, Barrio México, Herediano, Saprissa, Uruguay, Carmelita, la selección, talento de los años 80 y 90. Miguelito, si te parece, vamos a la pausa y seguimos hablando aquí con Juan Morales. Ya venimos. Línea de fondo. Seguimos conversando aquí en Deportivo Radio. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en la 101.5 Costa Rica Radio. Estamos en 13 Costa Rica Televisión y en www. costarricamedios.cr. Sí, muchas gracias por seguirnos. Mucho gusto. Siempre esas direcciones tan largas a uno se le complican. Sí, pero ahí está y nos pueden ver por medio de internet. Así es. Don Juan, bueno, nos quedamos en la época del Saprissa. Igual yo creo que Uruguay, aquel Uruguay del héroe que le hizo la vida imposible al equipo de cierto amigo, ¿verdad? Lo duda. Saprissa.
Saprissa, no. No, que va. No, hombre, ¿quién para dice? nada. No, ¿Quién fue campeón? no ¿La liga? importa, güey. Sí. Sí, sí. Sí, yo pensé que había sido Uruguay. Sí, Hasta el 80, que fueron 6 años de sequía, ¿te acuerdas? totalmente, ¿verdad? No, es que Uruguay tenía un equipo Tenía un equipazo. y leñadores. Pero- el pero- 90% eran leñadores y el único creativo era Juan, No, pero les tenía la Ronnie medida Díaz, el puesta. Rudo Calderón, ¿quién más anda por Ronnie ahí? Díaz, Dager Villalobos, El portero de Tiburón, el mayor. el otro, ¿cómo es que se llama? Que trabaja en el Banco Popular, Ronnie Díaz. Sí, Ronnie Díaz. Ah, bueno, ya Sí, lo sí. dije. Ah, no, pero no, hombre, arriba tenían a Pedriño y tenían a... Viviani no estaba ahí. Sí, bueno, Siviani. Sí. Estaba... los Guillén. Estaban los Guillén allá atrás también. Guillén Gallardo y William. Sí. No, hombre, sí, tenían por todo lado ahí para repartir, ¿verdad? Carreño era punto. Cantero. Perdón, Ah, pero Cantero. ese era buenísimo. Sí. James Cantero, muy bueno. ¿Y quién más está? Eric Rodríguez andaba ahí. Eric Rodríguez. Creo que Vivo también Sí, andaba Carlos ahí. Vivo. No, tenían buen equipo ahí en Uruguay, ¿verdad? Sí, teníamos. Hasta aquí que Rivers estuvo un tiempo. Ah, sí. Rivers también anduvo. Peñaranda anduvo también por ahí. Marco Antonio, sí. Los inicios de Ronald. De Ronald Uruguay. González, sí. Ese equipo que, don Juan, porque, bueno, Uruguay tuvo 3 años muy, muy buenos, ¿verdad? Y luego, no sé, se disipó. Muy extraño. Sí, yo estuve en los dos últimos, porque yo con Ronald no estuve, ni con Peñaranda, ni con James Cantero. Yo creo que el año que yo llegué, ellos... Sí, es que ese fue el año que Uruguay subió. Pues llegaste al siguiente, ¿verdad? Yo llegué al siguiente, Sí. sí. Y sí, no, hombre, teníamos un equipo de mucho respeto, digo yo, ¿verdad? Porque era primero defender el 0-0 y después, en un contragolpe... Matar. Matar, exactamente. Pero teníamos esa característica, ¿verdad? Teníamos gente muy rápida que sabía dominar bien el balón y salíamos al contragolpe y a más de uno logramos hacerle la vida imposible. Especialmente ahí en el Pipilo, ¿verdad? Que era una Sí. canchita más pequeñita, que no se prestaba para... Y era por eso, Juan, porque usted era el creativo en ese momento y usted lanzaba muy bien. Usted lanza a 40, 30 metros, a 2 metros. Imagínese lanzando a esos jugadores, Pediño, que era rapidísimo. Sí, sí. No, no, ¿Qué Y hizo? aprovechábamos mucho eso que se está viendo, lo de la bola muerta. Nosotros en los tiros de esquina, eso lo practicábamos y los teníamos muy, muy claro. Ya sabíamos que Melvin estuvo en ese equipo, Melvin Araya. Melvin Araya, sí, ahí estuvo. Que ese es Sí, un sí. pacho. Y era muy técnico también. También, Melvin. sí. ¿Con Una sur- quién jugabas vos ayer a par, Juan, en Uruguay? ¿Quién era el...? Sí, es que jugábamos casi que era como un 4-4-2 éramos. Era así, ¿verdad? Porque de 4 defensas y en los 4 volantes, 2 o 3 eran contención. Sí. Y Juan Morales. Y después ahí Creativo, sí. salíamos al contragolpe y casi siempre lográbamos pescar un golcito en cualquier estadio. Y es que, digamos, ahora que se juega así, a transiciones también, usted busca, cuando roba el balón, busca dársela al creativo, bueno, al que tiene más técnica. Y en ese caso era usted y era el que lanzaba. Y claro, ese lance, esa precisión que tenía, y le ponía de cara al gol a cualquiera. Entonces, Pedriño y Siviani anotaron. sí. ¿Sabes quién Sí. andaba también por ahí? Que era muy bueno, que era contención, pero era diferente. Floyd Guthrie. A Floyd, claro. Era calidad claro. Floyd Guthrie, ¿verdad? Sí, claro. Factor era. Sí. ¿Qué pasó con Uruguay, Juan? Porque, 89 fue tercer lugar, muy buen equipo, 91 casi eliminan al Saprissa, que yo creo que eso fue lo Estaba que... Angulo también, creo que Angulo. La mula. La mula, antes de Y irse que para Heredia, usted sí. le hacía la mano así y se la quita una pata. Antes de irse para Heredia. Sí, La mula. No, no es mentira. yo creo que ese partido que ustedes le ganan a Uruguay en el Saprissa, el 3-0, aquel famoso de cuando juega Rolando, fue como una lápida, ¿verdad? Para ese equipo de Uruguay, porque el año siguiente ya descendió, vos te fuiste, se fueron varios, Leroy se fue. Si es que les desarman el equipo, desarmaron el equipo, ¿verdad? el mal del fútbol nacional, ¿verdad? Cuando un equipo pequeño da la campanada de esa forma, le empiezan a quitar los jugadores y eso pesa. A lo que recuerdo, sí, hubo una decisión de la Junta Directiva de quitar a Leroy. Y entonces,
cuando ya nombraron el entrenador nuevo, De Simone fue, de creo. Simone, Sí. el señor hizo sus cambios, ¿verdad? Este no lo ocupo, este sí lo ocupo, este no. Y a mí me dijeron que no me ocupaban, y entonces y a Siviani también me acuerdo, y no me acuerdo, como 4 o 5 de los que habíamos sido, digamos, regulares en la titular, el señor dijo que ya no los iba a ocupar, y entonces yo estuve como 2 o 3 meses sin equipo, esperando que arrancara el campeonato, y fue cuando me llamó Carlos Watson, que estaba armando lo del Carmen, estaba armando el equipo del Carmen. ¿Y con cuál te quedas? ¿Con el Carmen? Eran estilos muy diferentes, ¿verdad? Pero los dos equipazos, al fin y al cabo, los dos tenían un planillón, ¿verdad? Sí. Bueno, yo digo que 2 estilos muy diferentes, ¿verdad? Porque Carlos lo que impuso fue el toque. Tratar de salir jugando desde atrás, cero reventonazos, cero buscar el área de lado a lado, no. Él lo que quería era que el equipo tocara y tocara y tocara. Y obviamente que para nosotros los que somos o intentamos ser tocadores, eso le favorece, porque hay más contacto con la bola y entonces uno está como al final el camino esto es pura matemática, ¿verdad? Entre más posibilidades, entre más yo tenga la bola, tengo más posibilidades de meter goles o de anotar. Vamos a ver qué pasó aquí con ahí arriba, compañeros, por favor, el micrófono de don Juan, que se nos está cortando. A ver ahí. Sí, entonces Ahora sí. lo que comentaba era que a nosotros los tocadores y los que estamos siempre tratando de hacer o asistencias o goles, eso nos favorece. No vamos a tener que cambiar aquí, no sé si alguien nos ayuda, por favor. Bueno. Devolviéndome un poquito ahora al tema de esa final, Saprissa Uruguay. Y yo voy en 2 facetas. Yo creo que Leroy se replegó demasiado. Se replegó demasiado en ese partido. Era el último partido que nos habían ganado, creo que el Nacional 1-0. Sí. Y también le expulsaron a alguien, ¿verdad? A Eric Rodríguez fue y entonces Leroy, o no sé si es Leroy, manda seguro la orden de cansarlos ahí. Al replegarse, el equipo se va a cansar. Y nosotros, además de que teníamos que atacar, había la orden de que la vigilancia sobre Juan Morales fuera muy estricta, y la vigilancia era el distribuidor, era el que lanzaba, era el que, bueno, lo que nos dio el margen en... Tiene un cheque en la batería. El equipo defendía bien, y si le daban la bola a Juan Morales, había que tapar a Juan porque era el que hacía el lanzamiento para la transición defensa-ataque rápida. Y creo que ahí se anuló un poco lo que ustedes los hizo grande toda una temporada. Sí, yo siento que igual, ¿verdad? Al final Carmelita, cuando Juan se va para Carmen, es lo que decía, ¿verdad? Que don Carlos tiene otra forma de jugar. Porque tenía jugadores totalmente diferentes. Álvaro, Callazo, Juan, La Lonis. Tenía un equipo muy bueno. Al año siguiente, Wilmer Calis Pancho. Marín. Calis Castro. Calis Castro, que era también un contención distinto, ¿verdad? Sí, que tenían la bola. Vea la característica de todos, técnicos. Sí. Y entonces usted no puede ponerlos a marcar. Dele libertad. Sí, Alguno tiene que marcar, sí. Alguno tiene que buscar en la fase defensiva que haga ese trabajo. Pero... Y decime una cosa, Juan, ¿ya terminás ahí? ¿Estaba Franco de Navides ahí o llegó después? Franco estuvo. Ah. Sí, claro. Sí. Desde el primer año que yo estuve. ¿Y qué? ¿Fue una decisión tuya ya la cuestión de retirarte o dijiste ya me cansé? ¿Qué fue la cosa? Sí, cuando ya terminé yo creo que fue en el 94. Ya yo tenía 32 años y ya yo desde hacía algunos años estaba intentando tener algún negocio y entonces poco a poco ese negocio que estábamos levantando me consumía más tiempo, entonces yo dije, bueno, yo creo que ya es tiempo como de irme retirando, a pesar de que todavía físicamente yo creía que podía. ¿Y tuviste alguna oferta después del Carmen?
Después del Carmen, hijo de pucha, no. Creo que ya yo tomé la decisión y no llegaron ofertas. Ya uno cuando tiene 32, 33 años ya es un poco más difícil, ¿verdad? Porque ahora, desde esa época y siempre, los muchachos de 20 años son los que la gente anda buscando con talento para poder tener una proyección a más años plazo, ¿verdad? Ya uno con esa edad, creo que ya no están, ya no lo llaman tanto, ¿verdad? Bueno, pero fue algo interesante porque viviste una muy buena época del Uruguay, que después lamentablemente se desarma y desciende, y una muy buena época de Carmelita, que después también lamentablemente se desarmó y también descendió, ¿verdad? Fue de como que anduviste protegido en ese aspecto, ¿verdad? Porque estuviste en los mejores momentos de esos dos equipos y no tuviste que pasar por ese trago amargo del descenso, porque el Carmen lo desarmaron, muchos eran préstamos, claro, ¿verdad? Totalmente. Wilmer era préstamo, Laval era préstamo, Lonis era préstamo, Marín era préstamo, Calix se fue para Heredia, Callazo se fue para Saprissa, en fin, una desbandada terrible. Lonis se fue para Saprissa. Giancarlo Morera se fue para Saprissa. También. ¿Verdad? Fue una desbandada terrible. Y muchos como Juan se retiraron, Franco se retiró, Álvaro se retiró, Tomás Segura, estaba aquel Lazy Federico, que creo que no duró mucho tiempo tampoco más. Y fue una desbandada, ¿verdad? Lo que hubo en aquel muy buen Carmen, que todavía lo seguimos recordando, aquel de don Carlos Watson. Nosotros decíamos que si hubiéramos tenido 1000 viejos que gritaran a favor de nosotros en la grada, nosotros hubiéramos sido campeones. Pero no teníamos a nadie, era casi que solo las familiares eran los que gritaban a favor. Cañón y familia. Cañón y familia, sí. Y obviamente de ahí eso al final el camino influye hasta para un mal arbitraje. Por supuesto. Sí. Claro. Sí. Y más que jugaban en el Morera Soto, ¿verdad? Claro, puede llegar Saprissa, puede llegar Herediano, puede llegar de la liga que era era visita en casa. Era muy difícil, era muy difícil. Bueno, aquí estamos hablando con don Juan Morales. Vamos a aprovechar lo que tenemos por acá para hablar de la final de la Liga de Ascenso también. Así que cuando quiera, mi estimado Miguel, vamos con la final de la Liga de Ascenso. Contragolpe.